Bueno, a ver, ¿están viendo en mi pantalla, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Pueden ver mi pantalla? Bueno, vamos a comenzar entonces con esta primera diapositiva. ¿Ahí están viendo la pantalla completa, chicos? ¿O ven la imagen que yo estoy poniendo ahora en la computadora? ¿Están viendo la diapositiva completa en su pantalla? Se ven dos Sí, profe, se diapositivas. ve, claro, se ve la diapositiva y después dice diapositiva siguiente. Ah, bueno, no, entonces lo voy a sacar porque era para ver si podíamos verlo en forma de moderador. Bueno, no importa. Bueno, vamos a comenzar con lo que abarca esta materia, que es microbiología de los alimentos, en donde, bueno, ustedes como futuros profesionales se van a encargar de controlar diferentes procesos de elaboración de alimentos, en donde no solamente lo van a ver desde el punto de vista de seguridad biológica, es decir, la presencia de microorganismos en sí, sino también desde el punto de vista de la presencia de elementos físicos o sustancias químicas. Entonces, lo que busca el bromatólogo o licenciado en bromatología es tener algunas estrategias para controlar la presencia de estos contaminantes que pueden existir en los alimentos. A ver, un momentito, a ver, alguien más creo que entró. Sí, le estoy dando la admisión. Bien, entonces, como les decía, ustedes como futuros profesionales deben seguir una estrategia. Bueno, yo siempre les digo a ustedes que cuando vayan a trabajar en la industria alimentaria, siempre busquen una estrategia de minimizar los riesgos, ¿no? O sea, los peligros para evitar la presencia de cualquier tipo de contaminación. Entonces, la microbiología de los alimentos busca esto, tener algunas estrategias correctas, que es la intervención activa que ustedes pueden tener en cualquier proceso de elaboración de alimentos, para prevenir y controlar, digamos, a priori y hacia adelante, que significa hacia adelante, que ustedes no van a necesitar realizar un análisis microbiológico de un producto final y ver si ese producto final es apto o no es apto para el consumo, porque en el caso de que no sea apto para el consumo, ese alimento lo tienen que tirar. Y por lo tanto, para la industria alimentaria es un gasto innecesario de dinero. Entonces, tienen que tirar ese producto. Y eso es pérdida de plata. Por lo tanto, la industria, la forma de evitar esa pérdida de plata es, primero y principal, controlar a quién controlan esos alimentos para evitar esa pérdida de dinero. Entonces, para realizar esa intervención activa que ustedes deben realizar en cualquier proceso o proceso industrial de alimentos, primero deben conocer lo que se llaman los datos ecológicos de ese alimento. Y en base a esos datos ecológicos, ustedes van a conocer lo que es la biota microbiana asociada a la materia prima, ya sea, y eso va a depender mucho de la naturaleza de esa materia prima, que puede ser de origen cárnico, origen vegetal, origen farináceo, bueno, diferentes tipos de materias primas que pueden ser utilizadas para la fabricación de cualquier tipo de alimento. ¿Qué impacto, otro dato ecológico deben tener en cuenta es el impacto del tratamiento? Es decir, si ese alimento que están elaborando va a sufrir un tratamiento térmico, una disminución de pH, un aumento de la actividad acuosa o disminución de la actividad acuosa, entre otros parámetros que es necesario que ustedes controlen y sepan sepan el valor que pueda tener ese alimento que se está elaborando. Y por lo tanto, todo eso conlleva la formulación del producto, en donde en la formulación del producto, dependiendo si es un alimento dulce o si es un alimento salado, la concentración de los mismos en la elaboración del producto final tiene que ver y mucho en la condición
desarrollo de diferentes tipos de microorganismos. O sea, nosotros no vamos a abarcar principalmente el desarrollo de microorganismos en los alimentos. Otro de los factores a tener en cuenta es el almacenamiento. ¿Cómo debemos almacenar ese alimento? Si es un alimento refrigerado, si es un alimento perecedero o no perecedero, tenemos que almacenar en un ambiente de baja humedad, digamos, en protección por ejemplo, de la luz solar, en oscuridad, a una temperatura adecuada. Digamos, todos esos recaudos se deben tener en cuenta para evitar o me van a condicionar en realidad el desarrollo de esa biota microbiana que pueda contaminar una materia prima o un producto en sí. Entonces, en base a todo esto, lo que yo le estoy diciendo así a vuelo de pájaro, que esto ya lo vamos a ver un poquito en mayor profundidad cuando avancemos con la materia, tiene que ver mucho con el análisis de riesgo o peligro, identificación y control de puntos críticos. O sea, lo que se llama las siglas ARICPC o las siglas HACCP, que es en inglés, que son los análisis de riesgo y peligro y puntos críticos de control. Que estos son procesos estandarizados que puede ocurrir en cualquier industria alimentaria para que minimizar o disminuir el riesgo de la presencia de cualquier peligro, ya sea físico, químico o microbiológico. Y además, estos dos elementos, tanto el HACCP como las buenas prácticas de fabricación y distribución, son elementos establecidos por el Código Alimentario Argentino para justamente minimizar la presencia de cualquier peligro biológico, químico o físico en un alimento. Entonces, siempre vamos a ahondar en el requerimiento de que en cualquier proceso alimentario tiene que haber un control hacia adelante, es decir, no en el producto final, sino en el proceso de elaboración. Desde la materia prima, desde la recepción de la materia prima, en los procesos o diferentes puntos de elaboración que lleva a cabo ese alimento y, bueno, en el producto final, si se ha realizado bien todo el control previo al producto final, el producto final tiene que ser de buena calidad biológica. Entonces, no tiene que haber ningún riesgo para el consumidor cuando se ponga a la venta. Entonces, los controles microbiológicos en la producción de los alimentos tienen varias finalidades. Primero es, como bien les decía, obtener un producto seguro o inocuo, y nutritivo y sabroso. Tener una vida comercial adecuada, que eso también mucho depende del proceso de elaboración y la calidad de la materia prima y los procesos que se llevan a cabo dentro de todo lo que es el flujograma de elaboración de un producto. Entonces, esa fecha de vencimiento, o sea, vida comercial adecuada, va a depender mucho de este proceso de elaboración y la calidad del proceso de elaboración. Otro de la finalidad que busca es la aptitud para el consumo humano, es decir, digamos, no solamente en un producto alimentario puede sufrir por cambios organolépticos debido al desarrollo de microorganismos, sino que también puede producirse reacciones químicas o de oxidorreducción propias de la naturaleza del alimento. Es decir, por ejemplo, un alimento rico en lípidos puede sufrir oxidaciones lipídicas, transformando el producto en otro que no sea apto para el consumo o tenga un sabor desagradable para ser consumido. Y también va a depender de la diversidad de los consumidores. Diferentes tipos de alimentos tienen que tener diferentes tipos de seguridades, digamos. ¿A qué me refiero con esto? Es que muchos de los alimentos que se elaboran para niños o para adultos mayores, la seguridad en el proceso de elaboración tiene que ser mucho más exhaustivo que para un hombre entre 20 a 50 años, por ejemplo, ya que estos grupos etarios, estos alimentos pueden tener algún tipo de riesgo a estos grupos etarios, ya que su sistema inmunitario ya se ve debilitado. Entonces, un bebé o un nene, un niño de baja edad, es un poquito más riesgoso darle un alimento que pueda ser
contaminado, ¿no? También va a depender mucho de las costumbres. Es decir, acá nosotros en la zona norte tenemos costumbre de comer muchas diversidades de alimentos, ¿no? El estado de salud también es otra cuestión, o sea, un inmunodeprimido o bueno, ahora que están de moda los alimentos para celíacos o para diabéticos, diferentes tipos de alimentos que tienen que tener cierto control para que no sea nocivo para estos tipos de pacientes. ¿Qué organismos podemos encontrar en estos tipos de alimentos? Y bueno, vamos a encontrar virus, bacterias, cianobacterias, hongos, protozoos, mitos, y van a tener diferentes orígenes, un origen endógeno o un origen exógeno, y va a permitir la multiplicación y en algunos casos, bueno, dependiendo del tipo de microorganismo que sea, puede haber formación de toxinas. Es decir, que la mera presencia de un microorganismo en un alimento no conlleva que sea tóxico, digamos, ¿no? Porque muchos de los microorganismos pueden tener un efecto deteriorante en el alimento. Ya vamos a ver cuáles son esos grupos microbianos que son considerados dentro de esta clasificación que yo le estoy dando en este momento. Dentro de los contaminantes endógenos, por ejemplo, en alimentos de origen animal, por ejemplo, en el caso de la yema de huevo, o los productos derivados del huevo, puede estar salmonela. Salmonela es un género que es un microorganismo que está en la biota normal de la cloaca de la gallina, y cuando pasan al huevo, los huevos pueden ser un factor de contaminación para diferentes productos derivados, como por ejemplo las mayonesas, ¿no? Entonces, siempre cuando un riesgo que se debe tener a la hora de elaborar esas mayonesas caseras, que generalmente se hacen hace la abuela, hace la tía, Salmonella es un microorganismo de riesgo. ¿Por qué? Porque Salmonella está presente en la vía digestiva. Ustedes saben que la gallina o la cloaca de la gallina está en contacto con el oviducto de la gallina. Entonces, cuando sale el huevo siempre sale empapado con restos de materia fecal, y así es donde está este microorganismo que pueda contaminar la cáscara del huevo, y por lo tanto, cuando se lo utiliza para hacer productos derivados, puede llegar a contaminar. Y bueno, y este microorganismo es considerado patógeno, ¿no? Que pueda producir principalmente una diarrea, que ya vamos a ver un poquito más adelante qué sintomatología produce. Otro de los contaminantes endógenos o microorganismos endógenos que puede ser acarreados por este tipo de, o sea, carnes, por ejemplo, principalmente de origen animal. La Trichinella spiralis también es otro parásito que creo que ustedes ya lo conocen, que puede estar presente en carne de cerdo, jabalí, o por ejemplo en el caso de la cística cercosis, que es la Taenia saginata, Taenia solea en carne de vaca o de cerdo. Y en el caso de los pescados también, algunos selmitos, algunos organismos vermiformes que tienen la particularidad de ser parasitar al pez en ambientes acuáticos, y si se lo pesca o por la industria pesquera, llegar a contaminar la carne, y eso es lo que nosotros consumimos si no lo cocinamos bien, ¿no? O sea, son algunos microorganismos u organismos que pueden estar presentes en diferentes tipos de alimentos de origen animal y que pueden llegar a producir enfermedades transmitidas por los alimentos. Otro de los contaminantes endógenos, por ejemplo, en alimentos vegetales, hay una amplia variedad de microorganismos saprobios que muchas veces estos microorganismos pueden ser vehiculizados por el proceso de cosecha de productos vegetales. Ya vamos a ver que en el campo también puede llegar a producirse contaminaciones en campo de los vegetales que son utilizados para no solamente para alimentos va a ser destinados para el hombre, sino también para animales. Y en maíz, en sorgo, en soja, puede haber desarrollo de microorganismos que son saprobios y pueden contaminar el alimento. Y en algunos casos, principalmente por ejemplo en el caso de los hongos, pueden llegar a producir micotoxinas a campo, y cuando son cosechadas las semillas, esas semillas pueden estar contaminadas con micotoxinas.
Entonces hay una amplia variedad de microorganismos saprobios que pueden estar presentes, por ejemplo, en tomate, en lechuga. Puede haber desarrollo de microorganismos y enquistamiento de algunas bacterias en los conductos del vegetal y ser vehiculizadores de microorganismos. En el caso de los contaminantes exógenos, eh, puede haber diferentes tipos de orígenes de contaminación de alimentos. Por ejemplo, en el caso del proceso de faenado de las medias reses, ya sea o de pollo o cerdo o del ganado vacuno. En el proceso de faenado, no sé si alguna vez ustedes fueron a un frigorífico, cuando se hace la visceración, el contenido intestinal puede llegar a producir la contaminación de la carne. Las patas, el cuero, las plumas, en el caso del pollo, pueden ser vehiculizadores de microorganismos ambientales y contaminar la carne que se está faenando. También otro de los orígenes exógenos puede ser el suelo, el polvo, el agua de río, arroyos o acequias. Eso va a depender de cuáles son los recursos que tiene disponible la industria fabril para producir una buena higienización de las instalaciones o, por ejemplo, también qué equipamiento van a utilizar para hacer el proceso de elaboración de un alimento. Son algunos de los factores exógenos que pueden llegar a contaminar un alimento. Bueno, el tracto intestinal y el respiratorio humano, también el hombre es un factor importantísimo en la industria alimentaria como posibles contaminantes de un alimento. Ya vamos a ver algunos microorganismos indicadores de contaminación humana en el proceso de elaboración de un alimento, pero esto ustedes tenganlo en cuenta porque, y por eso es que también como ustedes como futuros bromatólogos tienen que hacer capacitaciones al personal que está abocado a la elaboración de un alimento, porque justamente tanto en el tracto intestinal como en el tracto respiratorio el hombre abocado a la elaboración del alimento pueden llegar a contaminar, vehiculizar y contaminar el proceso de elaboración de un alimento. Otro de los contaminantes exógenos son los ambientes de la industria y restaurantes, bueno, materia prima, como ya vimos recién, resto de alimentos, envases, aguas residuales, roedores, insectos, aves y mascotas, son los que no se permiten, principalmente roedores, insectos, aves y mascotas, no se permiten en industria alimentaria. En cualquier industria alimentaria no tienen que haber estos agentes, ya que justamente son vehiculizadores de microorganismos y si y si hay resto de alimentos en ese restaurante o en esa roticería, en donde sea donde haya restos de alimentos, si hay restos de alimentos va a haber la presencia de estas alimañas y por lo tanto pueden vehiculizar microorganismos y llegar a contaminar los alimentos que se están almacenando o elaborando en ese sector. Entonces, como les decía, la microbiología de los alimentos trata los procesos en los que los microorganismos influyen en las características de los productos del consumo alimenticio, humano y animal. Y algunos de los aspectos a considerar en la microbiología de los alimentos, como acá les muestro en esta diapositiva, son los microorganismos como productores de alimentos, que no solamente, yo les decía la clase pasada, en la charla pasada que tuvimos, que no todos los microorganismos son considerados deteriorantes de un alimento. Es más, muchos de los microorganismos en diferentes tipos de alimentos son utilizados para producir este tipo de productos. En el caso de la industria láctea, es muy común que se utilicen microorganismos beneficiosos para la elaboración de estos diferentes tipos de productos derivados, quesos, leches fermentadas, kefir, bueno, y dependiendo de los microorganismos que pueden ser bacterias, moho o levaduras, por ejemplo, pueden ser utilizados para la elaboración de diferentes tipos de alimentos. Algunos microorganismos como agente deteriorante del alimento, bueno, ustedes lo ven, que yo les comentaba en la clase pasada, que cuando van a la carnicería lo que ven en la carne es primero que sea una carne fresca, que no esté deteriorada. ¿Y cuáles eran los signos de deterioro? Que esté negra o verde, que tenga mal olor, etcétera, etcétera, que son, bueno,
que debido a la presencia de esos microorganismos van a producir la descomposición de la carne y por lo tanto no va a ser apta para ser consumida. Otro de los elementos o aspectos a considerar dentro de la microbiología de los alimentos van a ser los microorganismos como agentes patógenos y transmitidos por los alimentos. Y ya vamos a ver que algunos de los microorganismos considerados patógenos pueden llegar a producir toxinas o micotoxinas en el caso de los hongos, y que dependiendo de la concentración de estas toxinas pueden llegar a producir un desarreglo, digamos, a nivel intestinal en algunas vías metabólicas que va a desencadenar principalmente la formación de diarrea, en algunos casos fiebre, náuseas, etcétera, etcétera, que generalmente son la sintomatología en general de las setas son muy comunes, digamos, tienen casi la mayoría de los microorganismos que son considerados productores de enfermedades transmitidas por los alimentos tienen sintomatología en común, pero siempre va a variar el agente etiológico y en algunos casos la sintomatología debido a las toxinas que puedan llegar a producir estos microorganismos considerados patógenos. En el caso de los microorganismos considerados como productores de alimentos, bueno, acá yo les coloco un flujograma en donde algunas de las particularidades que se busca con la utilización de estos microorganismos es, por ejemplo, uno de los procesos fermentativos, principalmente la fermentación láctica, en donde, bueno, ustedes ya conocen lo que son las bacterias lácticas, creo yo, lo han visto en microbiología general, que muchos de estos microorganismos son utilizados en procesos fermentativos. En el caso de la industria láctea es muy común que se utilicen bacterias lácticas que llevan a la formación de diferentes tipos de compuestos que tecnológicamente para la elaboración de ese producto es muy utilizado. Entonces, básicamente en el proceso de fermentación, el descenso de pH es uno de los factores a tener en cuenta de importancia, ya que en la leche esta disminución de pH hace que la caseína de la leche precipite. Por lo tanto, le va a dar la consistencia al producto lácteo, ya sea, por ejemplo, en un yogur firme o un yogur con consistencia cremosa, o en el caso de los quesos y los diferentes tipos de queso, este descenso de pH es algo importantísimo al tener en cuenta. Ahora bien, este descenso de pH, como les decía, las bacterias lácticas juegan un papel importante. Hoy en día, industrialmente se producen lo que se llaman los estárteres o los cultivos de iniciación para la elaboración de esta actividad de descenso de pH y se comercializa. Hay grandes industrias a nivel nacional que llevan a formar a nivel industrial, grandes cantidades de bacterias lácticas y eso se los liofilizan y se los comercializan para producir este descenso de pH. Entonces, este descenso de pH lo que va a producir es una reducción de la capacidad de supervivencia de especies bacterianas indeseables, porque muchas veces las bacterias lácticas descienden el pH a más o menos un valor de 4,4 en el producto lácteo. Y muchos de los microorganismos patógenos o considerados patógenos, este pH no lo soportan y por lo tanto mueren. Entonces es una forma de controlar el desarrollo de microorganismos indeseables por el efecto del desarrollo de una biota bacteriana que produce este efecto. Bueno, y este descenso de pH produce la acumulación de ácidos orgánicos de cadena corta en el alimento y que tiene un efecto antibacteriano y que confiere sabor agradable al producto. Ustedes cuando consumen un yogur, ese gustito ácido se debe a esta gran concentración de ácidos orgánicos que se produce debido al desarrollo de esta bacteria láctica. Otro factor a tener en cuenta por este descenso de pH es que se produce bueno, hay algunas variedades o cepas de bacterias lácticas que llegan a producir compuestos antibacterianos y que ustedes ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se los nombro ahora para que lo tengan en cuenta, que son las bacteriocinas. Las bacteriocinas son polipéptidos que llegan a producir estas bacterias lácticas y que tienen un efecto antagónico frente contra gram positivas y gram negativas, e incrementa la vida útil media del alimento, es decir, que el efecto
producido por esta sustancia antibacteriana que es producida por esta bacteria, hace que la vida útil de ese alimento aumente por esta disminución de la carga microbiana no deseada en el producto alimentario. Entonces impide también la germinación de un gran espectro, acá está mal tipeado, un gran espectro de la biota gram positiva. Entonces, fíjense que no solamente por el efecto metabólico que pueda tener estos microorganismos van a producir un efecto deseado en el producto, desde el punto de vista tecnológico, me refiero al producir un alimento de una consistencia y de un sabor agradable, sino que también van a tener un efecto antimicrobiano frente a la biota acompañante. Por lo tanto, es otra forma o una manera biológica que tienen estos microorganismos para controlar el desarrollo de otros microorganismos no deseados. Desde el punto de vista de los microorganismos como agentes deteriorantes, bueno, para que ustedes tengan idea de lo que es la definición de un alimento deteriorado, que sea aquel daño de agentes microbianos, químicos, físicos, de forma que es inaceptable para el consumo humano. Como yo les decía hace rato, en una de las primeras diapositivas, el deterioro de un alimento está directamente relacionado con la pérdida de dinero, ¿no?, en la industria alimentaria. O sea, un producto alimenticio en el proceso de elaboración que se contamina es tirar materia prima y gastar energía y diferentes tipos de ingredientes o materias primas que se van a utilizar para la elaboración de un producto final y que se va a tirar. Entonces es pérdida de plata. Y eso es lo que ustedes como futuros bromatólogos lo deben impedir. Entonces, estos microorganismos, es una población heterogénea de microorganismos que van a tener diferentes tipos de actividades, metabólicamente hablando, actividad proteolítica, lipolítica, acidificante, van a aumentar el pH del alimento, o sea, bueno, hay diferentes tipos de microorganismos, una biota heterogénea muy amplia, que eso va a depender mucho de la naturaleza del alimento, que también ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que me va a permitir establecer esta biota microbiana y que va a producir ese deterioro que puede ocurrir en el alimento si no se hacen bien las cosas, ¿no? Entonces, esta población, debido a esa población heterogénea, hay una cierta competencia entre los microorganismos que pertenecen a esta población y que va a condicionar cierto tipo de microorganismos a medida que estas poblaciones microbianas se vayan desarrollando. Después también vamos a ver más adelante lo que es el biofilm en un producto alimenticio, que es un consorcio de microorganismos que viven en quorum sensing y que va a permitir el desarrollo de ciertos tipos de microorganismos y van a limitar a otros. Y haciendo que esta población heterogénea se transforme en una población más homogénea y luego se priorice un tipo de microorganismo que esté mejor adaptado a ese ambiente, producto de la naturaleza propia del alimento y también debido al desarrollo y productos metabólicos que puedan llevar a cabo otros microorganismos que pertenecen a esta población originaria heterogénea. Entonces, esa resistencia que pueda tener este tipo de microorganismo a la colonización del alimento va a depender de varios factores, que esto también ya lo vamos a ver un poquito más adelante en forma más detallada, pero acá les nombro algunos de ellos, que son algunos de los factores que me van a predisponer o van a impedir el desarrollo de ciertos grupos microbianos en un alimento. Entre ellos encontramos los factores intrínsecos que derivan de la composición del alimento, ya sea pH, ya sea actividad acuosa, el tipo de nutrientes que deba tener ese alimento, el potencial redox, algunos de los factores intrínsecos que se va a tener en cuenta, que ya lo vamos a ver en más detalle más adelante. Algún tratamiento tecnológico, como yo les decía, en el caso del producto lácteo, el proceso tecnológico más importante, creo yo, dentro de los procesos de elaboraciones de productos lácteos es la pasteurización, que es uno de los factores a tener en cuenta para disminuir la carga microbiana y por lo tanto aumentar la vida útil del producto lácteo. Entonces ese tratamiento tecnológico modifica la biota microbiana inicial y como consecuencia del procesado del alimento y hace que ese producto
por ese tratamiento térmico no se modifica organolépticamente el producto y por lo tanto también se conserve todos los nutrientes propios del alimento. No solamente desde el punto de vista microbiológico, me refiero en disminuir la carga microbiana, ¿no? O sea, tiene un doble sentido, que eso también ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de los factores extrínsecos que dependen del ambiente que rodea el alimento, me refiero a la temperatura de almacenamiento, la humedad relativa ambiente, en conservar en luz en luz o en presencia de luz o en oscuridad. Son algunos de los factores que me va también a predisponer o va a condicionar el desarrollo de diferentes tipos de microorganismos. Si lo conservo al vacío, o si lo conservo enlatado, si lo conservo en ausencia de oxígeno, en oxígeno en una atmósfera modificada con nitrógeno y oxígeno. Bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Estos factores extrínsecos que también predisponen el desarrollo o condicionan, en todo caso, el desarrollo de ciertos tipos de microorganismos. Y por último, los factores implícitos, que dependen de las relaciones entre los microorganismos consecuencia de los anteriores. Me refiero a que como estábamos hablando recién, en un ecosistema, en un alimento es un ecosistema. Por lo tanto, los microorganismos que puedan desarrollarse dentro de ese nicho ecológico se van a desarrollar mejor aquellos que tengan la dotación metabólica y que estén mejor familiarizados con la naturaleza del alimento, en las condiciones que se pueda desarrollar ese microorganismo, la velocidad de crecimiento del microorganismo. O sea, son todos aquellos factores que hacen de la interacción que pueda existir entre los diferentes microorganismos que puede estar en ese nicho ecológico y que va a preponderar a aquella biota que esté más relacionada con ese alimento. Bien, y en el caso de los microorganismos que son considerados como patógenos, en que puede ser transmitida, o sea, esa enfermedad que pueda ser transmitida por los alimentos, puede haber dos tipos de enfermedades, principalmente, o patologías, si lo quieren llamar así. Las infecciones alimentarias por ingestión de microorganismos y la intoxicación alimentaria por ingestión de toxinas producidas por el microorganismo. También vamos a ver que, bueno, que no lo coloqué acá porque ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que también puede haber una toxoinfección alimentaria, en donde en el alimento consumimos no solamente la toxina producida por el microorganismo, sino también por la bacteria que es vehiculizada por el alimento. Es decir, puede haber tres situaciones. Una infección alimentaria porque consumimos un alimento contaminado con la bacteria o con el microorganismo y que a nosotros a nivel intestinal nos va a producir la infección. Una toxoinfección alimentaria cuando consumimos tanto la bacteria como la toxina que va a producir esa bacteria en el alimento, y una intoxicación alimentaria que solamente consumimos la toxina del microorganismo. En algunos casos, hay algunas toxinas que por el tratamiento térmico que sufre el alimento, en el caso, por ejemplo, si nosotros nos ha quedado en la heladera, resto de un alimento y lo queremos volver a consumir y lo queremos calentar, si hay desarrollo del microorganismo, si lo metemos al microondas, por ejemplo, o lo sometemos a calor en la hornalla, puede ser que el microorganismo nosotros lo matemos, pero muchas de las toxinas son termoresistentes. Entonces, en ese caso, consumimos un alimento que tenga toxinas, ¿no? Entonces, podemos sufrir una intoxicación alimentaria. Entonces, en cualquiera de estos tres casos, no de estos dos casos, bueno, principalmente estos dos casos que les muestro acá, siempre tiene que haber microorganismo primero para producir la enfermedad. Entonces, para que producir la enfermedad, primero deben tener en cuenta tres cositas importantes para que se produzca la enfermedad. Que haya suficiente número de microorganismos para producir la enfermedad. Es decir, lo que ustedes lo van a encontrar en los libros como la dosis infectiva. O sea, qué cantidad de microorganismos yo estoy consumiendo para que me produzca la enfermedad. O sea, puede ser que el alimento tenga una sola bacteria y lo consumimos, destruimos la bacteria y no me va a producir la enfermedad. Ahora sí, si yo consumo
una carga microbiana de 10 a la 6, o 10 a la 7, 10 a la 8, tengo mayor probabilidad, o hay mayor probabilidad de que se produzca la enfermedad. Y por lo tanto, tenga mayor posibilidad de colonizar el intestino y producir la enfermedad, o sea, producir la toxina y producir la enfermedad. Que es suficiente en números para intoxicar el intestino. Por ejemplo, hay algunos microorganismos, como por ejemplo, que ya lo vamos a ver también, Staphylococcus aureus, que es los considerados Staphylococcus coagulasa positiva, que muchos de estos microorganismos que para producir una intoxicación alimentaria tienen que llegar a una carga microbiana más o menos entre 10 a la 4 y 10 a la 5. Y de esta manera, si nosotros consumimos un alimento contaminado con esta carga, o que contenga esta carga microbiana, va a producir la enfermedad, o puede llegar a producir la enfermedad. Bueno, eso también va a depender mucho, acá lo estamos viendo desde el punto de vista de la carga microbiana, ¿no? Pero también va a depender mucho del sistema inmunitario, de la biota propia del intestino del paciente. Bueno, hay otros factores a tener en cuenta, pero para producir la enfermedad siempre tiene que haber estas dos y estas tres en realidad características importantes, que es la cantidad de microorganismos, el microorganismo que pueda tener la capacidad de producir toxina y la cantidad de toxinas significativa que pueda llegar a producir el microorganismo. Muchas de las toxinas pueden ser enterotóxicas o nefrotóxicas o neurotóxicas, hepatotóxicas, diferentes tipos de toxinas producidas por diferentes tipos de microorganismos, y la célula blanco, en donde va a producir el efecto de estas toxinas, bueno, va a depender de su naturaleza. La gran mayoría es de naturaleza proteica o polipeptídica, que ya vamos a ver algunas particularidades de los microorganismos que las producen. Bueno, entonces, como estamos consumiendo un alimento, para que el microorganismo llegue a producir una enfermedad, primero y principal debe surcar diferentes barreras que nosotros tenemos a nivel de estómago, del intestino y de los intestinos, básicamente, y de los fluidos que llevan al intestino por parte del tejido hepático o del hígado. Entonces, como vemos acá en esta imagen, vemos los diferentes tipos de grupos microbianos, géneros bacterianos que podemos encontrar en el intestino. Fíjense que a nivel del intestino grueso es allí donde hay mayor diversidad de géneros bacterianos debido al pH, básicamente, que tiene un pH 7, y la disponibilidad de vitamina B12, que es producto, muchos de estas vitamina B12 es producto digamos, ayudan a la presencia por el metabolismo de diferentes grupos microbianos, que eso ya lo vamos a ver también un poquito más adelante. Pero que este es un ambiente propicio debido a ese pH neutro, que hace que los diferentes tipos de microorganismos que se encuentran a nivel intestino grueso sean de mayor variedad. Encontramos géneros de la familia Enterobacteriaceae, Enterococcus, Bacteroides, Bifidobacterium, Neobacterium, Pediococcus, Ruminococcus, Clostridium, Streptococcus, Staphylococcus, etc. Pero fíjense, a nivel del intestino delgado, al tener un pH entre 4 y 5, hay muy poca géneros bacterianos que puedan desarrollarse, justamente porque están en contacto. Es allí donde se produce la absorción de los nutrientes, y juega un papel no solamente importante los microorganismos que están presentes a este nivel, sino también los fluidos que llegan al intestino delgado, porque están en contacto con el estómago y con los fluidos provenientes del hígado. Los ácidos biliares principalmente, enzimas hepáticas y enzimas microbianas también, que juegan un papel importante en la digestibilidad de los diferentes nutrientes que entran a partir del bolo alimenticio. Y a nivel del estómago, fíjense que tiene un pH de 2, en donde, bueno, ustedes dirán, no hay desarrollo de microorganismos en el estómago, pero hace poco se descubrió un microorganismo que es el Helicobacter pylori, que llega a producir afecciones a nivel del estómago. Puede llegar a producir una úlceras estomacales, y se cree, bueno, todavía está en estudio, que está muy relacionado con
el cáncer de estómago. Pero bueno, ahí, acá, por ejemplo, en la zona aquí en la zona norte del país, bueno, generalmente todo el país, ya somos endémicos con la presencia de este microorganismo porque se cree que la forma de diseminación de este microorganismo se debe al consumo del mate, ¿no? O sea, al matear se produce esa transmisión de este microorganismo de persona a persona. Es el de pasar el mate, también es otro de los agentes, se cree que es uno de los factores de transmisión de este microorganismo. Bueno, básicamente te va a producir, puede llegar a producir úlcera, acidez, aumentar la acidez del estómago, bueno, algunos de los efectos que llega a producir un microorganismo a nivel estomacal. Pero vemos que en la vía digestiva hay una gran variedad de microorganismos que no solamente juegan un papel importante en la digestibilidad de los nutrientes que entran por vía digestiva, sino que también muchos de ellos en nuestra salud es importante que estén, ¿no? Bueno, ustedes saben esto de la utilización de alimentos que son vehiculizadores de microorganismos en las bacterias lácticas. Fíjense que acá está el lactobacillus, la leche bio, el lactimel, diferentes tipos de alimentos, o ¿cómo se llama es un consorcio entre levaduras y bacterias. El kefir también son algunos algunos de los tipos de alimentos que son vehiculizadores de estos microorganismos y que tienen un efecto benéfico a nivel intestinal. En el caso de los probióticos, los considerados microorganismos probióticos que promueven la vida, tienen un efecto en el sistema inmunológico, mejora la digestibilidad de nutrientes, mejora la biota microbiana a nivel intestinal, etcétera, etcétera. O sea, hay varios efectos que tienen el consumo de estos microorganismos y que pueden ser vehiculizados en los alimentos, ¿no? Entonces ya vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata todo esto. Vamos a tener un práctico referido a los lactobacilos, en donde vamos a ver algunos de los efectos benéficos y tecnológicos que puedan tener el uso de estos microorganismos en la industria alimentaria. Bueno, para seguir o proseguir con este tema de la patogenicidad, vamos a hablar un poquito de lo que es el proceso de patogénesis por el consumo de un alimento contaminado. Para que se produzca una patogénesis o la patogénesis con el efecto patológico producto del desarrollo de un microorganismo, siempre tiene que haber una exposición al patógeno, ¿no? Como estamos hablando de ETAs o de enfermedades transmitidas por los alimentos, tiene que haber una exposición de la persona por consumir un alimento con un patógeno, ¿no? Entonces, una vez que se consume, este microorganismo tiene que tener la capacidad, y eso va a depender también de la carga microbiana o algún factor que hace que el microorganismo pueda ser resistente a los diferentes agentes que tenemos a nivel intestinal para evitar el desarrollo de cualquier microorganismo, va a llegar al sector de la mucosa intestinal, se va a producir la adherencia de este microorganismo, así se va a producir la colonización y crecimiento de este microorganismo, es decir, va a aumentar su carga microbiana, y en algunos casos, al aumentar esa carga microbiana, puede haber una invasión, es decir, que el microorganismo pueda producir daño a nivel del epitelio intestinal y dirigirse por vía linfática o vía sanguínea a diferentes órganos. O sea, puede llegar a dirigirse a nivel del hígado, a nivel cerebral, a nivel del riñón, es decir, a diferentes niveles, dependiendo de la célula blanco que permite el desarrollo de estos microorganismos, va a haber una invasión en otros tejidos. Entonces, esta colonización y el crecimiento del microorganismo puede llegar a producir algunos factores de virulencia, que los factores de virulencia son aquellos agentes o elementos que tiene el microorganismo para evitar su destrucción y producir principalmente la enfermedad. Por ejemplo,
Un factor de virulencia, que también ya se los voy a mostrar, es un plásmido que se va a producir en ciertos tipos de microorganismos que tienen o que codifican ciertos factores de virulencia del microorganismo. El flagelo, la cápsula, el pilis, algunas exotoxinas o algunas endotoxinas son factores de virulencia, o la cápsula, por ejemplo, producida por ciertos microorganismos, son factores de virulencia que impiden que el sistema inmunitario o el sistema de defensa que tenga nuestro organismo, el microorganismo no pueda ser atacado o sortear ese efecto, y hace que el microorganismo subsista en nuestro organismo y siga produciendo la enfermedad. Estos son los factores de virulencia que tienen los diferentes microorganismos. Entonces, esta colonización y crecimiento permite la diseminación de los microorganismos, el crecimiento posterior en el sitio original y en otros sitios. Puede ser que el microorganismo colonice primero el intestino delgado y luego se dirija al intestino grueso y produzca una nueva colonización. O bien que el microorganismo invada el epitelio intestinal y se dirija por vía sanguínea o vía linfática o al riñón, y allí se coloniza y se empiece a desarrollar y crecer. Entonces, una vez que llega a estos tejidos, puede producir un daño de tejido en forma in situ, es decir, donde se ha adherido y ha producido su crecimiento a nivel intestinal, por ejemplo, y ese daño permite que el microorganismo, a través de la internización de los diferentes microorganismos por diferentes vías, llegue a diseminarse a otros órganos. Y también en el punto donde el microorganismo se empieza a desarrollar, llega a producir toxinas con efecto local o con un efecto sistémico. Me refiero a efecto local, que puede llegar principalmente a tener un efecto en la vía metabólica de, por ejemplo, de ciertos electrolitos a nivel intestinal, que va a desencadenar la producción de diarrea, o esa toxina se dirige por vía sanguínea o por vía linfática al riñón y tener un efecto nefrotóxico, o a nivel del sistema nervioso, en el caso de una neurotoxina, que va a producir espasmos estomacales, náuseas, vómitos, que, bueno, justamente por este efecto que puedan tener esta toxina, puede llegar a producir un efecto in situ o ex situ, es decir, en otros órganos. Bueno, dentro de estas enfermedades que llegan a producir los microorganismos, bueno, acá les muestro algunos ejemplos en la ingestión de toxinas almacenadas por la saxitoxina en peces y mariscos, que si bien la saxitoxina es una toxina producida por ciertos copépodos, es decir, no son bacterias, son tipos de protozoos, que no sé si alguna vez ustedes escucharon lo que es la marea roja en los mares, que se debe a que los peces mueren y empiezan a haber mucha mortandad de peces por el consumo de estos copépodos que llegan a producir esta saxitoxina, una toxina que produce la mortandad de peces. Bueno, si está contaminado ese pez y nosotros lo comemos, bueno, puede llegar a producir también la enfermedad. La ingestión de toxinas preformadas, en el caso de la histamina en pescados y carnes, que, bueno, la histamina y productos derivados nitrogenados por la carne de pescados y las carnes en descomposición pueden llegar a producir un efecto de intoxicación. No sé si alguna vez ustedes han comido un pescado y tuvieron una reacción alérgica. Y eso se debe justamente a estas sustancias que son las histaminas, que son productos metabólicos producidos a partir de las proteínas de la carne de pescado. Y algunos de los microorganismos que pueden ser vehiculizados y producir toxina, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, pueden ser algunos de los microorganismos conocidos que llegan a producir toxinas. Clostridium botulinum, por ejemplo, la enfermedad del botulismo, por consumo de conservas, principalmente conservas caseras, que es muy importante que lo tengan en cuenta. Staphylococcus aureus, que, bueno, como les decía hace ratito, Staphylococcus aureus puede llegar a producir una enterotoxina, pero tiene que haber un recuento alto, entre 10 a la 4 y 10 a la 5. Bacillus cereus también llega a producir una intoxicación.
Y en el caso de las infecciones no invasoras, que es la colonización de la luz intestinal y producción de toxinas, es decir, que nosotros los ingerimos al microorganismo y a nivel intestinal produce la colonización, la reproducción y la producción de la enfermedad, producto de la síntesis de toxinas. Por ejemplo, Vibrio cólera o Clostridium perfringens. Bueno, Vibrio cólera es la enfermedad del cólera, que ustedes no sé si han tenido conocimiento, pero en Perú fue uno de los microorganismos fatales que ha diezmado poblaciones por el consumo de ceviche. Entonces, este microorganismo llega a producir estas toxinas. Clostridium perfringens también es otro muy emparentado con el Clostridium botulinum. Llega a producir diarrea, pero no es tan severo como Clostridium botulinum, porque en el caso de Clostridium botulinum llega a producir una neurotoxina, produciendo una parálisis, y es por eso que se llama el botulismo, una parálisis flácida. En el caso de las infecciones invasoras que penetran las células del epitelio intestinal, bueno, acá encontramos a Shigella y Salmonella, que se acuerdan que yo les decía que los huevos y productos derivados del huevo es algo importantísimo controlar la presencia de este microorganismo, como les decía, que es una bacteria de la biota normal, de la cloaca de la gallina. Y también puede haber Shigella, ¿no? Son Shigella, la salmonelosis o la shigelosis, son dos enfermedades producidas por estos microorganismos que pueden llegar a producir la enfermedad. Y en el caso de estos microorganismos, al ser móviles, pueden penetrar en las células del epitelio intestinal y alojarse a nivel del colédoco, es decir, a nivel hepático. Y es allí donde, si el paciente sufre la enfermedad, se transforma en un paciente crónico, ya que es un lugar donde este microorganismo se atrinchera específicamente, para que me puedan entender, y empieza a hacer, la enfermedad se transforma en una enfermedad recidivante, es decir, esporádicamente sufre casos de diarrea ese paciente. Y en el caso de que atraviesa la pared intestinal y se disemina por vía hemática a otros tejidos, bueno, Salmonella typhi es una de ellas, que es una especie de salmonela. Brucella abortus también, bueno, Bruselas, que produce el aborto en el ganado bovino, y que si nosotros consumimos una carne con brucelosis, también puede llegar, bueno, en el caso de la mujer, puede llegar a producir aborto. Y en el caso de las infestaciones, a diferencia de las infecciones que son producidas por las bacterias, en el caso de las infestaciones hablamos del mito, es decir, de vermes que pueden ser vehiculizados por los alimentos y llegar a producir daño a nivel del epitelio intestinal y diseminarse a otros órganos. Bueno, ustedes creo que en zoología alimentaria ya han visto casos de parásitos vermiformes que pueden llegar a alojarse a nivel cerebral o a nivel en lóbulo ocular, en otros órganos, a nivel hepático, la fasciola hepática. Bueno, ustedes eso creo que ya lo han visto. Y en el caso de las bacterias que producen toxinas, yo les decía hace rato que llegan a producir diferentes toxinas, ¿no? Hablamos de las endotoxinas, es decir, que el microorganismo, digamos, no es que lo libere, sino que forma la estructura, principalmente la membrana externa de las gram negativas, para que ustedes se puedan, digamos, puedan reconocer esta estructura. En el caso de los lipopolisacáridos de las gram negativas, de la membrana externa de las gram negativas, son consideradas endotoxinas. Y tienen un efecto generalmente pirogénico, es decir, producen altas temperaturas, fiebre en el paciente que ha contraído la enfermedad por un microorganismo gram negativo, una Escherichia coli, una salmonella, una shigella, etcétera, etcétera, diferentes tipos de bacterias, un Vibrio cólera también, llegan a producir esta endotoxina. Y en el caso de la exotoxina, que son sustancias generalmente de tipo proteica o peptídica, que son secretadas por el patógeno hacia el exterior y que puede tener un efecto in situ o ex situ, y dependiendo del órgano blanco en donde actúen, pueden tener un efecto nefrotóxico, hepatotóxico, neurotóxico, enterotóxico, etcétera, etcétera. Y un ejemplo es la enterotoxina, que la mayoría de los microorganismos que producen enfermedades transmitidas por los alimentos llega a producir estas toxinas, la toxina diarreica.
Y como verán, acá vemos, acá yo les decía esto de la citotóxica y citotónica. La citotóxica daña la célula intestinal, es decir, que produce un desbalance a nivel de membrana y a nivel del metabolismo celular, de las células epiteliales, y que lleva a producir la desintegración de la célula. Por eso hablamos de un efecto citotóxico, como en el caso de la disentería. Y en el caso de un efecto citotónico, es decir, que si bien produce un desbalance metabólico, no produce el rompimiento ni muerte de la célula donde está actuando esta toxina. Pero sí provoca una secreción de líquido, o sea, en el caso del cólera, que es una diarrea muy profusa, en donde en una hora puede llegar, en el caso de por el transcurso de una hora el paciente puede llegar a perder hasta 1 litro de agua por este efecto de la toxina citotónica. Entonces, vemos que los diferentes tipos de toxinas que se llegan a producir los microorganismos pueden ser clasificadas y pueden tener un efecto in situ o ex situ. Bueno, y acá vemos en resumen todas estas características que yo le estoy hablando de la diferencia entre una exotoxina y una endotoxina. Yo les decía que la endotoxina está principalmente declarada en el lipopolisacárido o de naturaleza lipoproteica en la membrana de las gram negativas y que tiene la particularidad de ser termoestable. Cuando yo hablo de termoestable, digo que soportan temperaturas hasta 60 grados centígrados, es decir, que una temperatura de cocción, si no está bien cocida, puede llegar a permanecer este tipo de toxina. Y en el caso de las exotoxinas de naturaleza proteica, que son liberadas tanto por gram positivas como gram negativas, y que generalmente son lábiles al calor, es decir, con un tratamiento térmico, meterlo al microondas o tener una temperatura de 60 a 80 grados centígrados, ya lo desnaturalizó y pierde su efecto. El modo de acción y síntomas, bueno, se une principalmente en el caso de las exotoxinas, se une a receptores específicos de las células y estructuras y puede tener un efecto cito, entero y neurotóxico. Y en el caso de las endotoxinas, que generalmente les decía que tiene un efecto febril, puede llegar a producir diarrea y vómitos en muchos de los casos. La toxicidad es altamente tóxica, la presencia de una exotoxina, y en el caso de la endotoxina es muy débil. Generalmente por eso ustedes cuando tienen algún cuadro de intoxicación alimentaria, transcurren la enfermedad con una diarrea, un dolor abdominal, un poco de vómito y listo, ya está, ¿no? Pasó y no le da mucha importancia. En el caso de la inmunogenicidad, ¿qué significa la inmunogenicidad? Depende mucho de la respuesta inmunitaria que tiene nuestro organismo frente a estas toxinas. En el caso de las exotoxinas, tiene un efecto inmunogénico alto, es decir, que se produce gran cantidad de anticuerpos frente a esta exotoxina y que estimula la producción de anticuerpos neutralizantes. Y en el caso de las endotoxinas, por su naturaleza, que yo les decía que es de naturaleza lipopolisacárica o lipoproteica, tiene una baja respuesta inmunitaria y por lo tanto, por eso surte la enfermedad por un periodo corto, ¿no? de la enfermedad. En el caso de los toxoides, bueno, esto se refiere a que si la toxina es sometida a algunos agentes neutralizantes, si pierde o no su efecto. En el caso de la exotoxina, con formol, pierde su toxicidad pero permanece inmunogénica. Y en el caso de la endotoxina no hay ningún efecto. En el caso de la fiebre, producción de fiebre, la exotoxina no te produce fiebre y en el caso de la endotoxina sí es pirogénica. Algunos ejemplos, que esto también se los dejo, así ya voy terminando, que en el caso de las exotoxinas vamos a tener 3 tipos de exotoxina, la tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y eso va a depender del efecto que tiene esta toxina en el tejido o en la célula blanco. El de tipo 1 que actúa en la membrana celular, ejemplo, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. El de tipo 2 que altera la membrana, que es Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens, Bacillus cereus. Y el de tipo 3 que penetra y actúa dentro de la célula, que es la Vibrio oncolia o de la Escherichia coli patógena, ¿no? Acá hablamos de Escherichia coli patógena, porque nosotros tenemos una Escherichia coli que es de la biota normal, que no es patógena.
Y muchas de ellas, de estas toxinas, son transportadas de la bacteria al interior de la célula por secreción de tipo 3, que es en el caso de Salmonella, Shigella y Yersinia, que la particularidad que tienen estos géneros es que cuando los macrófagos del sistema inmunitario reconocen a la salmonela como un agente extraño, la engullen, forman el fagolisosoma, pero estas bacterias tienen una barrera que impide que las enzimas hidrolíticas que tiene este fagolisosoma no produzca el rompimiento de la bacteria. Por lo tanto, esta bacteria se mantiene viable dentro de la célula macrofágica. Que eso también ya les voy a mostrar alguna fotografía cuando veamos estos géneros. Bueno, y acá también lo mismo, les muestro algunas patogénesis, es decir, el origen de la patogenicidad, en el caso del músculo esquelético, parásitos triquinales espirales, en el estómago, bacterias del Helicobacter pylori, en el hígado, las bacterias Clisteria monocitógenes, parásitos fasciolepática, virus, algunos agentes que pueden llegar a producir un efecto en diferentes órganos. A nivel del intestino delgado, las bacterias que pueden llegar a producir algún tipo de patología o afección, acá les dejo algunas especies, géneros y especies, algunos parásitos y algunos virus. También en el caso del intestino grueso, Campylobacter, Escherichia coli patógena, Pleishmonas shigeloide, Shigella dysenteria, Salmonella enteritidis. Bueno, diferentes tipos de microorganismos. Y bueno, todo esto, lo que estamos viendo, lo podemos reducir que para que haya desarrollo de microorganismos, o sea, lo estamos viendo, lo hemos visto desde el punto de vista de la afección a nivel de la persona, pero también debemos verlo o debemos apuntar el control de los microorganismos a nivel alimentario. Entonces hay diferentes elementos o agentes, que esto también ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que hay formas de evitar o disminuir el desarrollo del microorganismo, es decir, jugar con algunos de los factores que afectan el desarrollo y el crecimiento microbiano, como en el caso de la temperatura, las radiaciones de ultravioleta, las radiaciones ionizantes, la actividad de agua, el pH y la acidez, el potencial redox, las sales de curado, por ejemplo, los gases, la presencia de dióxido de carbono, que es uno de los elementos que generalmente impide el desarrollo de microorganismos aeróbicos. Bueno, todos estos elementos se tienen en cuenta a la hora de reducir o minimizar, y en algunos casos de evitar, el desarrollo de microorganismos deteriorantes, patógenos, ya sea microorganismos aerobio o anaerobio, bacterias o mohos, levaduras, etcétera, etcétera, diferentes tipos de microorganismos que puedan ser vehiculizados por un alimento. Lo mismo, acá volvemos en la aplicación de procesos biotecnológicos, en el proceso de la fermentación. Bueno, esto va a depender, el desarrollo de estos microorganismos mucho va a depender de la naturaleza o la composición química de ese alimento. Fíjense que en el caso de las leches y productos derivados, tiene mucha agua, materia grasa, lactosa como hidrato de carbono, proteínas como es la caseína y muchas sustancias minerales, sales, vitaminas, enzimas y otros. Entonces, como verán, la misma composición química de un alimento actúa como un medio de cultivo para el desarrollo de los mismos. Por lo tanto, aquellos microorganismos que estén más familiarizados y que tengan su dotación metabólica más emparentadas con los elementos que pueda tener en la composición química de un alimento, va a ser mayor predisponente para su desarrollo y velocidad de crecimiento y permitir que esos microorganismos se desarrollen en el alimento. Bueno, y en base a esto, fíjense que hay diferentes tipos de microorganismos, las lactobacterias, diferentes géneros, diferentes tipos de bacterias y cómo se los clasifican para ser utilizados en la industria alimentaria. Esto te lo dejo como dato anecdótico. Y algunos de los procesos que son necesarios para minimizar el desarrollo principalmente de agentes patógenos, que es el proceso de pasteurización, que hacen que la vida útil del alimento sea más alargado y el eliminar estos microorganismos patógenos, disminuir la carga microbiana de la leche, principalmente de la leche cruda, hace que ese alimento pueda ser utilizado para la elaboración de otros productos derivados o bien sea seguro a la hora de ser consumida como tal, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta a la hora de controlar y para evitar el desarrollo de diferentes tipos de microorganismos.
Bueno, esto también se lo dejo como dato para que tengan en cuenta en el proceso de elaboración de un yogur, por ejemplo, que generalmente se utiliza un Lactobacillus delbrueckii, subespecies vulgaricus, un Streptococcus salivarius, subespecie Thermophilus, que bueno, hoy en día ya hay una nueva clasificación que salió el año pasado con respecto a la identificación de estos microorganismos y cómo se utilizan en un proceso de fermentación para la elaboración de un yogur. En el caso de los quesos lo mismo, así que se los dejo también como hecho anecdótico para que tengan en cuenta la importancia que tienen los microorganismos no solamente desde el punto de vista del deterioro del alimento, sino también que pueden ser utilizados en beneficio para la elaboración de un alimento determinado. Acá en el caso de la conservación de frutas y hortalizas por fermentación láctica, también es en el caso del chucrut, también se suele utilizar bacterias como Leuconostonia y Lactobacillus brevis o Lactobacillus plantarum para la elaboración de este tipo de productos. Bueno, y aquí también les dejo en este gráfico en qué momento se debe de hacer crecer o dejar de crecer un microorganismo para llegar a producir el efecto benéfico si se va a utilizar un consorcio de microorganismos para la elaboración de un alimento. Fíjense acá, para este alimento se utiliza Leuconostomus enteroides, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, y que en diferentes etapas de elaboración del producto fermentado tiene un efecto primario o secundario dependiendo del tipo de microorganismo y la actividad metabólica que tenga este microorganismo en ese alimento. Bueno, hasta acá, chicos, les dejo este tema como introducción para que tengan en cuenta. Me he pasado unos 10 minutitos en base a lo que vamos a empezar a ver en microbiología de los alimentos con respecto a los microorganismos, ¿no? Vamos a ver ETAs, como ya les mostré la clase pasada, vamos a empezar a ver la importancia que tienen los diferentes microorganismos marcadores dentro del proceso de producción de un alimento y así irnos introduciendo de a poquito en este tema que es la microbiología de los alimentos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Profe, una consulta a la clase, está grabada, ¿cuándo la sube? Sí, esta voy a tratar una vez que se me forme el video, ya lo voy a subir a la plataforma. O sea, va a estar disponible en el Drive y va a estar disponible en la plataforma. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Si se meten en la plataforma de Longhub virtual, ahí van a tener el link. E inmediatamente, si hacen clic ahí, inmediatamente lo va a llevar al Drive para que puedan ver el video de nuevo. ¿Está claro, Cristian? Sí. Bien. ¿Tienen alguna consultita o algo que le hayan llamado la atención? Si no dejo de grabar. Por mi parte no hay dudas, profe. Gracias. Bien. Bueno, Ceci. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere hacer alguna acotación? Bueno, detengo la grabación.